Presten mucha atención al siguiente dato. 45 minutos de ejercicios físicos al día son necesarios para liberarse del estrés laboral y las tensiones. Según expertos, no importa el horario y explican que además los ejercicios ayudan a levantar el ánimo para encarar las actividades diarias. La zumba es una muy buena opción para la aeróbica y así empezar. La pregunta que todos nos hacemos es en qué momento del día es ideal hacer ejercicios. Y la respuesta es sencilla, depende del tiempo de cada uno y obligatoriamente no debe ser por las mañanas. Pero estos días de intensa carga horaria hacen que cada uno arme su propia rutina de ejercicios. Cada uno sabe a qué hora le viene mejor hacer ejercicio y tiene más energía, pero también tiene mucho que ver el tema del tiempo. Lo mejor sería hacer una pausa al mediodía porque está comprobado que las personas que hacen una pausa al mediodía rinden mucho más en el trabajo. Uno sale renovada, relajada, uno se da una ducha y sale como nueva. Se recomienda no hacer ejercicios sin comer algo antes. Si vas a venir al mediodía, lo ideal es comer una cosa muy liviana o si no, terminando tu clase, salir a comer algo después, algo liviano. Casi todas vienen antes de almorzar y después se van y almuerzan una comida porque ya te quita el hambre el ejercicio. Entonces, no hay... No. Pero sí, es muy importante no venir a hacer ejercicio con el estómago vacío. ¿Qué hacen ayuno en la mañana? Claro. Que tomar un desayuno que sea nutritivo y que no sea pesado tampoco. Puede ser frutas, yogur. Frutas, cereales, yogur. Lo importante es combinar en la semana ejercicios con deportes. Ejercicios ya sean cardíacos, como spinning, para la musculatura, como pesas para brazos y piernas. Y hasta la danza, pero sí o sí, 45 minutos a 1 hora. Por ejemplo, hacer 3 veces por semana una actividad cardiovascular, que son spinning, zumba, que eso te hace subir la frecuencia cardíaca, te hace quemar calorías y te desestresa. Y, por ejemplo, 2 veces por semana hacer un trabajo de pesa o de aparato, de musculación. Lo que está claro es que se sale renovado del gym y con una actitud más positiva. El hacer ejercicio está comprobadísimo, científicamente comprobado que produce endorfinas, le hace producir endorfinas al cerebro y eso hace que uno se sienta súper bien. Uno tiene pila, tiene alegría, tiene optimismo. En otras palabras, es como que te cambia la vida. Ahora les invito a hacer ejercicios y a moverse como lo hacen las chicas con el chequi chequi. Disfruten y levántense ya para hacer ejercicios. ¿Qué esperan?